Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues habíamos terminado anteriormente el tema 1.1, eh, que es del temperamento. Les comentaba que yo voy a darles los libros a ustedes por medio de dos carpetas, bueno, por medio de una carpeta que se llama Relación y Evaluación. Esta carpeta van a venir pues los subtemas y también las lecturas y páginas que van a realizar. La lectura, o sea, el libro que van a ustedes a leer para comprender o complementar su, sus clases, sus videos con ese tipo de lecturas. Y también pues van a tener cuestionarios y van a tener actividades que en el siguiente video les voy a decir cuánto va a valer cada una. Ahora bien, posiblemente sea dos actividades o sea una, no sabemos todavía. Bueno, sí sé, pero pues ustedes lo van a ubicar ya cuando tengan la carpeta con sus actividades. Por ejemplo, en el 1.1, en el temperamento, pues les puse dos libros, una lectura base y una lectura complementaria y un cuestionario de 10 preguntas y una actividad de 12 conceptos importantes en toda la lectura. Y en la actividad 2 van a ser dos actividades, en algunas subtemas va a ser una, en otros van a ser dos. Les puse en la actividad 2 que busquen dos teorías psicológicas que expliquen la teoría de la personalidad, de lo que estamos viendo, de esta materia de teorías de la personalidad. Pero, como les digo, pues ustedes búsquenlo en la carpeta, en un documento que se llama Relación y Evaluación. Cada tema va a tener su relación y evaluación. Y también va a haber una carpeta que se va a llamar Cuestionarios de actividades. Ahí va a venir más específica la actividad, es decir, las instrucciones, cómo hagan la actividad, y van a venir las preguntas del cuestionario de cada subtema por capítulo. ¿Ok? Así vamos a manejarnos. La licenciada Danya me va a hacer el favor de darles la carpeta y pues vamos a continuar con este tema de características de la personalidad con el subtema 1.2 que se llama carácter. Ya habíamos visto qué es el temperamento, que son dos características de la personalidad. Una uno es el temperamento y otra es el carácter. El subtema 1.2 se basa en el carácter. Ahora bien, el temperamento, pues ya vimos que era innato, que era hereditario, que era por base de la genética, los rasgos que nosotros con los que nosotros nacemos. Pero el carácter se refiere a las características de la personalidad que son aprendidas por el medio o en el medio. Eh, por ejemplo, los sentimientos son innatos, lo que sentimos, como ya lo habíamos dicho, en el temperamento. Es decir, se nace con ellos. Innato quiere decir que se nace, pero la manera en cómo se expresan forma parte del carácter. Las normas sociales, los comportamientos y el lenguaje son algunos componentes del carácter que constituyen la personalidad. Por ejemplo, pues cómo hablamos en nuestra casa, a gritos, de manera amable, si lo decimos por favor, pues son cuestiones que nos han impuesto nuestros padres. Si nosotros aprendemos a hablar a gritos, es porque seguramente en nuestra casa aprenden a hablar a gritos o se gritan. Disculpen por el ejemplo tan burdo, pero bueno, aquí es lo que se me ocurre de ejemplificar con esta idea. Entonces, pues el temperamento es genético y el carácter pues eh, se va aprendiendo en el medio.
Ahora bien, las primeras investigaciones surgieron con la observación de determinadas características del ser humano. Ya habíamos visto la teoría de los humores, que pues nace con Hipócrates, que fue el padre de la medicina, pero pues de ahí empezaron a ver algunas otras opciones, empezaron a observar las características pues más que nada del comportamiento, que eran las más evidentes. Posteriormente el comportamiento se clasificó hasta formar un conjunto de características que se encontraban en la mayoría de las personas. Por ejemplo, pues las personas enojonas, las personas alegres, las personas tímidas, las personas impulsivas. Esas son algunas características. Las coincidencias en la conducta de las personas condujeron a los científicos e investigadores a diferenciar hábitos, rasgos y los contextos en los que se desarrollaban. Por ejemplo, pues los hábitos, esa persona pues es muy limpia, es muy pulcra, es muy sucia. Los rasgos pues que tenían las personas, por ejemplo, esa persona pues rasgos físicos y conductuales también, es muy alegre, es muy enojona, contestona, y los contextos en los que se desarrollaban, por ejemplo, cuando hablamos de las cuestiones de las zonas, por ejemplo, en su casa pues son muy educados, o en el grupo son muy educados, la educación que tiene, etcétera. Esos son los contextos en los que se desarrollaban las personas. Vamos a ver aquí que algunos autores de ciertas corrientes tienen puntos de vista diferentes sobre la importancia de un factor, o sea, del temperamento, o la importancia del carácter. Pero pues aquí vamos a ver que los dos son importantes. Partiendo de la clasificación anterior, de lo que estábamos, bueno, en la imagen anterior, ya pues se clasificaban las personas como racionales, emocionales, introvertidas y extrovertidas. Ya las personas, los investigadores o científicos iban poniéndoles características determinadas. Si era racional la persona, si era muy emocional, emocional en cuanto pues muy impulsivo, no pensaba las cosas. La racional es cuando pues estás observando más callado. También hay introvertido, extrovertido. Introvertido es pues personas muy reservadas, extrovertidos muy personas que tienen una apertura, que hablan, que se relacionan. Entonces, partiendo de esa clasificación, las personas desplegaban un comportamiento relacionadas a las características que poseían, formando así combinaciones específicas. Por ejemplo, existen personas introvertidas racionales, extrovertidas emocionales, introvertidas emocionales o extrovertidas racionales. De esta manera, las 4 clasificaciones se convirtieron en 8. Se fueron sumando, se fueron subdividiendo o teniendo una subclasificación. Y aquí vemos un cuadrito donde se habla de estas clasificaciones, de estas 8 clasificaciones, donde hablan el introvertido, que puede ser racional, que es una persona cumplida, cautelosa, precisa, reflexiva, analítica, formal, prudente. Dominancia. Una persona dominante es extrovertido, racional, emprendedor, exigente, decidido, enérgico, resuelto, directo. Una persona estable, introvertido, emocional, lo catalogan como cuidadoso, alentador, paciente, participativo, metódico y constante. Y una persona con influencia es extrovertido y emocional, sociable, dinámico, expresivo, entusiasta, amoroso, persuasivo, amigable. Entonces, de esa manera los científicos empezaron a pues a catalogar la personalidad de las personas y lo encasillaban en cada uno de estos grupos. Eh, pues, igual que lo encasilló Hipócrates en la teoría de los humores, como lo habíamos expuesto anteriormente. No se puede asignar
más peso al temperamento que al carácter o al carácter que al temperamento. Pues son algo y bien, pues como les decía, pues aquí no se puede asignar más peso de uno al otro, no puede asignar al temperamento o al carácter. En realidad las personalidades se determinan en partes proporcionales o a veces no, es muy difícil medir qué es lo que influye más en la personalidad, si el temperamento o el carácter, pero las dos tienen importancia. Ahora bien, pues terminamos con este subtema 1.2 y vamos a seguir con el comportamiento, que es otro subtema en el próximo sketch o video. Muchas gracias y pues nos vemos en el próximo video.